himno, el himno, ¿verdad? Oficial del Sexto Congreso Americano Misionero, que estará sonando, nos estará iluminando para en este caminar rumbo al Sexto Congreso Americano aquí en Puerto Rico, y del cual pues nos estamos preparando también nosotros acá para recibirles a todos y cada uno de ustedes. Sabemos que el año pasado dimos inicio a este itinerario bíblico sobre los hechos de los apóstoles, de caminar y este peregrinar para seguir conociendo y seguir caminando juntos. Y qué bonito que en estas fiestas pascuales tengamos este encuentro dentro de este octavario de Pascua, ¿verdad? Sobre los hechos de los apóstoles, una experiencia maravillosa, y es el texto bíblico que estamos viendo como primera lectura durante estos días. Así que ya nosotros hemos estado haciendo un recorrido. Sin más preámbulo, pues ya sabemos que el encuentro consiste en el tema que hoy va a estar discutiendo con nosotros o compartiendo con nosotros el padre William Segura, ¿verdad? Y luego un momento de encuentro en pequeñas comunidades, en pequeños grupos de trabajo, y luego entonces una puesta en común, compartir la experiencia, y luego pues ya los avisos finales. Así que dejo con ustedes al padre William para continuar esta experiencia y este caminar desde el itinerario bíblico sobre los hechos de los apóstoles. Saludos, padre William. Muchas gracias, saludos, buenas tardes y noches, dependiendo de donde usted esté. Felices Pascuas, estamos en esta semana linda en que conmemoramos de una forma muy alegre, muy dinámica, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que nos podamos reunir desde las diferentes direcciones de nuestro continente americano y compartir estos en pequeños encuentros que vamos haciendo, que vamos teniendo. Ya vamos por el encuentro número 10. Eso significa que ya vamos por lo menos por casi 20 meses de estar trabajando, porque son cada 2 meses. Significa pues que estamos avanzando, vamos poco a poco haciendo este cambio. Les invito a que trabajemos bastante hoy. Creo que el tema nos va a gustar bastante. Yo por lo menos creo que nos va a gustar, nos va a animar, nos va a cuestionar, nos va a motivar también, pero va a ser siempre estas cosas maravillosas que la palabra de Dios dice. Y como yo siempre digo, los sacerdotes tenemos muchas cosas lindas que hacer, pero a mí me tocó la más linda de todas, que es conocer mejor y cada vez mejor la palabra de Dios para poder transmitirla. Creo que no hay ningún servicio mejor en la iglesia. De verdad, yo lo disfruto tanto y me alegra tanto poder compartir todas estas experiencias. Así es que vamos a animarnos. Les invito, vamos a, tal vez si la hermana nos cierra todos los micrófonos y solo me abre a mí para que no tengamos interrupciones para el momento de oración. A ver, un momentito para cerrar todos los micrófonos. Ajá, sí, para que si alguien entra no nos interrumpa. Claro, vamos a ver. Aquí. Bueno, la señora Rosario no puedo yo cerrarlo desde acá, pero si ella puede apagar su micrófono, se lo vamos a agradecer. No me permite. Ok, bueno, no importa, vamos a trabajar así, solo que ojalá que no tengamos interrupción. Claro. Bien, entonces les invito a que nos dejemos llevar. El tema de hoy va a ser muy bonito. Los obstáculos y desafíos que encuentra la misión. Ya les digo de qué se trata, cómo lo vamos a desarrollar. De momento, hagamos este momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, gracias porque prodigiosamente nos corresponde ser cristianos, ser testigos, tus testigos, testigos de que Dios existe y es bueno. En una época de cambio que nos plantea continuamente obstáculos, retos y desafíos específicos que nos exigen hacernos y rehacernos, romper con los cordones umbilicales, salir
ir, asumir la creatividad como un requisito para actualizar tu palabra y tu mensaje para cada época, tiempo y lugar. Danos tu Espíritu Santo para ser valientes y creativos, ahora que todo el entorno nos obliga a personalizar la experiencia de fe en cada cultura, a ser anunciadores con la valentía propia de la parresía, proclamadores querigmáticos, mistagógicos, anunciadores convincentes de una palabra que es envolvente y emocionante, tanto para quienes la proclamamos como también para quienes la acogen con fe y esperanza en sus vidas. Jesús, la profunda crisis de identidad personal y colectiva, radical y universal de la que somos testigos oculares, exige no ya un reajuste o una nueva reacomodación, sino un afrontamiento decisivo, una sustitución urgente y a veces despiadada, una acelerada invención, una llamada a la revolución, que en lenguaje tradicional llamaríamos conversión personal, comunitaria y pastoral. Es aquí donde las tensiones se pueden y deben traducir como un desafío a conjugar nuestra novedad de vida nacida de la Pascua en una sociedad iluminada también por el resplandor de la Pascua, del resucitado, de Jesucristo y de la gloria del Padre. Danos tu Espíritu Santo para ser tus testigos en este contexto nuevo, donde el amor y la libertad, como formas concretas de humanización y de liberación, nos obligan a asumir opciones y dar respuestas a todos los obstáculos y desafíos que encuentra y enfrenta la misión. Jesús, toda vida, toda existencia, y en particular la existencia cristiana, es desde el origen un desafío a las leyes de la probabilidad y de la factibilidad. Una victoria inesperada sobre la inercia y sobre la muerte. Una paradoja, una apuesta, una locura, un peligro, un milagro, un desafío. No hay ni un solo ejemplo de destino humano que un día u otro no sea provocado, desafiado, que no haya recibido en su rostro el aliento, el insulto, el desafío de la muerte, del fracaso, del mal o de lo injustificado. Danos tu Espíritu Santo para testimoniar que la vida cristiana es reacción, es respuesta, es fortalecimiento, es proclamación abierta, libre y contundente de que Dios vence todo obstáculo. Dios es quien supera todo desafío que se encuentra en la misión. Dios es el Señor de la misión. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ya con el tema convertido en oración, se dieron cuenta, nuestro tema hoy es un tema muy bonito, es apasionante. Los desafíos y obstáculos que encuentra la misión. Estas dos palabras son las claves que vamos a tratar de mirar. Y en este encuentro solo nos vamos a fijar en un texto de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 9, 19b al 31. Solo este texto vamos a usar esta noche. Vamos a fijarnos en él y desde él vamos a mover toda nuestra reflexión. Porque en él nos va a quedar claro qué obstáculos encuentra la misión y qué obstáculos encuentra el misionero. Son importantes estas dos cosas. ¿Cuáles son los desafíos a los cuales tenemos que enfrentarnos como discípulos misioneros? ¿Y cómo superarlos? Porque a veces el problema no es que los obstáculos estén allí. Sabemos dónde están,
es cómo superarlos, vencerlos, cómo reaccionar ante ellos. Además del texto, vamos a tomar algunos textos de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Unos cuantos textos. En cada uno de los temas que voy viendo, voy a ir colocando unos textos. Entonces, el desarrollo va a ser a partir de este texto bíblico. Es un texto muy bonito, no sé hasta dónde lo conozcan, pero hoy lo vamos a conocer un poquitito más. No les aseguro que vamos a conocer el texto con todas las de la ley, porque ese no, el tiempo que disponemos para hacer eso no es el suficiente. Solamente voy a dedicarle el necesario para desarrollar nuestra actividad. Vamos a ver. Pablo a menudo comparaba la vida cristiana con una carrera. O sea, vida cristiana es una especie de carrera. Y en estos días, toda esta semana, vamos a escuchar que quienes se encuentran con el resucitado se ponen a correr. María Magdalena, los discípulos de Maús, etcétera, ahí están corriendo. Y la vida cristiana es correr. Sin embargo, Pablo mismo, él tuvo por delante una gran carrera. Y fue más que una carrera de obstáculos, porque a veces la carrera es una carrera de obstáculos, como decimos. O carrera con obstáculos. Y los tuvo que superar para, como él mismo dice, no correr sin rumbo. Para no ir, él dice, no ir dando golpes de aire. ¿Cómo lo hizo? Antes, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el número 15, dice, y les quiero compartir este texto porque nos va a ayudar, dice, hace memoria de Juan Pablo II y dice, Juan Pablo II nos invitó a reconocer que es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio. Voy a anotar eso. Solicitud por el anuncio. La palabra clave. A los que están alejados de Cristo. ¿En qué importante? A los que están alejados de Cristo. Porque esta es la tarea primordial. La tarea primordial de la iglesia. La causa misionera debe ser la primera. Y se pregunta, ¿qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Y responde, simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma. Vean, salida misionera es el paradigma. Es el paradigma de toda obra de la iglesia. Esto aquí no cabe duda. Pero, bueno, hasta ahí llega lo del Papa. Ah, no, sigue. Pero no podemos olvidar que esta salida misionera enfrenta retos, obstáculos y desafíos desde fuera y desde dentro. Así que efectivamente el Papa Francisco, de hecho, nos habla de algunos obstáculos y desafíos en la evangélica. Bueno, vamos a comenzar a verlos con este texto de Hechos 9, 19 de 31. Y los primeros versículos son sería 9, 19 de hasta el 23. Aquí vamos a mirar un obstáculo en particular. Dice el texto. Ustedes lo tienen en el material que se les envió, en el PDF. Dice el texto. Saulo se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaron pasmados y comentaban, ¿no es este el que hacía estragos en Jerusalén con los que invocan ese nombre? Y ¿no había venido aquí precisamente para llevarse los encadenados a los sumos sacerdotes?
Pero Saulo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Pasados bastantes días, los judíos planearon matarlo. Vean, esta historia es muy interesante, estos primeros versículos. Vamos a ver, primer obstáculo que vamos a señalar, el obstáculo del fracaso. El obstáculo del fracaso. Vamos a ver, no vamos a detenernos en todos los detalles, que serían muchos y bellísimos. Saulo, recordemos, había pedido cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco con la intención de apresar a los cristianos. Lo dice el mismo capítulo 9, versículos 1, 2. Esa fue la intención de él, ir a Damasco para traer a los cristianos encadenados. Pero ahora, después de su encuentro con Jesucristo, se pone a predicar la buena noticia en las mismas sinagogas. Versículo 19, b 20, que es el que estamos mirando. Anunciando a Jesús y reconociéndolo como Hijo de Dios. O sea, un título que se refiere al Mesías, al Cristo, Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos de Damasco esperaban la llegada de Saulo para que diezmara a los cristianos. Por eso ahora quedan fuera de sí ante la experiencia de que el perseguidor de los cristianos está predicando a Jesús. Hasta aquí todo causa una impresión grande, o sea, hay asombro. Saulo, sin intimidarse, mostraba a los judíos que Jesús era el Mesías esperado. Pero algún tiempo después, los judíos, roídos por rabia, deciden, ¿qué dice el texto? Planearon matarlo. Deciden acabar con Saulo. Él ha invertido tiempo en exponer la buena noticia en Damasco. El querigma. De hecho, Pablo lo que hace es un querigma. Por eso los judíos, cuando han oído la totalidad del mensaje cristiano, llegan al colmo de la cólera, deciden matar. Ya que hay un problema serio. La decisión de matarlo da inicio a las múltiples ocasiones en que los judíos intentaron acabar con su vida sin poderlo conseguir. Es lo mismo que pasó con Jesús. Lucas hace un paralelismo entre la vida de Jesús y la vida de Pablo casi en todos los puntos coincidente. Ahora bien, piensen que esto es un fracaso. Un fracaso. Tiene una experiencia que es el encuentro con eso. A mí no me gusta decirle que la conversión, Pablo no tenía por qué convertirse. Pablo era un creyente, lo que no era cristiano, pero tuvo un encuentro con Jesús. Cambió la historia, el plan que lo llevó a Damasco ha cambiado. Ahora, aparentemente, Saulo interpretó como fracasos sus primeros esfuerzos. Miren que sus primeros querigmas, su primera predicación, verdaderamente para Pablo es un fracaso, tanto en Damasco como en Jerusalén. Más tarde, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 30, 32 y 33, y 33, va a mencionar que su salida o escape a medianoche de Damasco es un ejemplo de su debilidad. Pablo dice, es que imagínense ustedes, esto es impresionante. Cuando después habló de su escape de Jerusalén, indicó que había salido de mala gana en Hechos 22, 17, 21. Pablo dice, o sea, es que ustedes imaginan esto.
Viene hacia Damasco para salir victorioso con los cristianos apresados. Y tiene que huir para que no lo maten aún cuando estaba hablando de Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo es que Saulo logra vencer el obstáculo del fracaso? Mediante la fe. Por medio de la fe. Es la fe la que hace que él venza el obstáculo del fracaso. No se rindió. Pablo dice que se animó a sí mismo y lo intentó de nuevo. Dice el texto, el versículo 22 del capítulo 9. Saulo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Ya aquí no sé cuántos quedamos con cabeza. Ante un obstáculo como este, fracaso, no lo quieren matarlo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hay mucha gente saliendo de Nicaragua en este momento, con todo cuidado y respeto. ¿Qué hacemos nosotros? Salimos corriendo. Otros están bien valientes allí. Saulo no, dice que él cobraba cada vez más ánimo. Se animó a sí mismo, lo intentó de nuevo, confundía más a los judíos. Como discípulos misioneros, aprendamos de Saulo a no dejar que el fracaso tenga la última palabra. Levantarse e intentarlo de nuevo es la única manera de aprender a caminar. ¿Cómo aprende a caminar un niño? Cayendo y levantándose. ¿Y qué hace el papá? Lo deja que se caiga, de lo que se caiga, se va a levantar. Tiene que aprender a caminar. Esa es la forma como aprendemos a caminar. El rendirse y no hacer nada puede ser lo más seguro, pero convertirá al discípulo en un inválido espiritual. Siempre dependiente de otros. No, Saulo cobraba cada vez más ánimo, cada vez más ánimo. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 279. Y les leo este texto. Dice, nos hace falta una certeza interior y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos, porque llevamos un tesoro en recipientes de barro. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin poder pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Ya veremos cuando se vaya desarrollando todo lo que vamos a ver hoy. Sigue el Papa. Tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. Ese es uno de los textos que más me gustan de esta encíclica. Tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. Perdón, de esta exhortación. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Por lo tanto, no olvidemos que Saulo cobraba cada vez más ánimo. Y ese texto bellísimo de Evangelii Gaudium. Pero vamos al segundo obstáculo. Como les digo, no podemos detenernos en todos los detalles, porque entonces no sé cuántas horas nos llevaría. Vamos a un segundo obstáculo. Segundo obstáculo vamos a llamar, primero leamos el texto, 9, 24, 25. A ver si ustedes destacan el obstáculo que viene aquí. Vean ustedes, este texto es maravilloso. Se van a dar cuenta que este capítulo 9 es una maravilla. Dice el texto bíblico. Pero, siguiendo exactamente donde lo dejamos, pero la conspiración llegó a conocimiento de Saulo. Vigilaban día y noche sobre todas las puertas, con la intención de matarlo. Entonces los discípulos lo tomaron y le hicieron salir de noche, descolgándolo muro abajo en una canasta. Vean ustedes aquí. ¿Cuál es el obstáculo aquí? A ver si alguien lo sacó. El obstáculo de la persecución. Es un texto, pero actualísimo para explicar muchas de las cosas que nos están pasando hoy.
Vean, la conspiración llegó a conocimiento de Pablo. Yo recuerdo que a mí me pasó algo así, igual, me pasó algo muy parecido a esto. No de que me iban a matar, sino que me iban a demandar. Pero vean que dice el texto, vigilaban de día y de noche sobre todo las puertas de la ciudad con la intención de matarlo. ¿Qué pasa? Que los habitantes de Damasco, los judíos, no podían callar a Pablo con sus argumentos. Trataron de silenciarlo con la muerte. Es la estrategia de los malvados. Se ha dicho que el martirio es la forma como el mundo destruye la evidencia. Bueno, dice el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo. La vigilancia de la ciudad simboliza la aversión con que los judíos querían apresarlo. Pero ahí estaba el ingenio de los cristianos para liberarlo. Aunque puede recibir esto puede tratarse de un acontecimiento histórico. Pablo lo narra también en 2 Corintios 11, 32, 33. Pero a la vez delata la estima de los cristianos por Saulo. Porque les salvan la vida. Pero a la vez que intentan salvar la vida de Pablo, ponen en riesgo su propia vida. Les podría haber acarreado el odio también de los judíos a estos que salvaron a Pablo. Cuando Pablo escribe a los Corintios, agregó, dice 2 Corintios 11:32, dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Esta nota no la da Lucas, la da el mismo Pablo en la segunda carta a los Corintios. Bueno, nosotros no sabemos qué autoridad tenía el rey árabe Aretas en Damasco, porque la ciudad de Damasco era controlada por los romanos. Es confuso el hecho de que los judíos y los árabes aparentemente cooperaron en esta trama para matar a Pablo, bueno, a Saulo. Tal vez los judíos tenían mucha influencia política en Damasco. Tal vez tanto los judíos como los árabes miraban a Saulo como una amenaza. Lo cierto es que todos los recursos de Damasco fueron movilizados para tratar de matar a este hombre. Pero ahí está el versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Imagínense ustedes a Pablo, bueno, Saulo todavía, el gran judío que venía a arrasar con la ciudad, saliendo de noche y bajando de un segundo piso en una canasta. O por la muralla en una canasta. ¡Qué vergüenza! Diría cualquiera. Pablo escribe luego, en 2 Corintios 11:33, dice él, yo fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Saulo fue bajado desde la ventana a la oscuridad hasta aquí me nace que el canasto llegó al piso y Saulo comenzó a correr. Para Pablo, con toda seguridad, no fue nada emocionante, sino vergonzoso. La más indigna salida de una ciudad realizada por un hombre adulto. Había planeado originalmente entrar en Damasco con todo un despliegue de autoridad, salir de allí con un montón de cristianos encadenados y llorosos. Todo lo contrario. Había entrado en la ciudad como un mendigo ciego, recuerden. No pudo entrar viendo. Y ahora sale como un convicto en fuga. Terrible eso. ¿Quién se puede imaginar semejante cosa? Esa es la realidad. Ahora bien, ¿cómo venció Saulo la persecución? Con perseverancia. Dijimos que la primera con la fe, la segunda con la perseverancia. Dice,
La conspiración llegó a conocimiento de Saulo. Jesús elogió en Lucas 8:15 a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Desearía quedarme en esta escena, pero no podemos, el tiempo no nos lo va a permitir. Tomemos dos textos, uno de Evangelii Gaudium, número 61, y otro del número 100. 61 dice: evangelizamos también cuando tratamos de afrontar los diversos desafíos que pueden presentarse. A veces estos se manifiestan en verdaderos ataques a la libertad religiosa o en nuevas situaciones de persecución a los cristianos, las cuales en algunos países han alcanzado niveles alarmantes de odio y violencia. Estamos viendo nuevos odios y violencias en América Central. Dice en el número 100, me duele tanto, esto desde otra dimensión, me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, porque la violencia y el odio y el rechazo no es solamente de allá para acá. O sea, hay odio, violencia y rechazo de afuera y de adentro. Entonces, me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas, ¿por qué lo dirá? Consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. Y se pregunta, ¿a quién vamos a evangelizar con estos comportamientos? Y yo puedo personalmente dar testimonio de eso. Ay, porque la persecución de afuera se soporta mejor que la de adentro, definitivamente. Vamos a la tercera. Vamos a quitar esto que está aquí. Vamos a hacer campito. Ahora vamos con los versículos 26 y 28. 26 y 28. Vamos a leerlo primero y luego vamos a ver de qué obstáculo podría tratarse. Llegado a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. ¿Cuál será el obstáculo aquí? ¿Cuál será un obstáculo? Ay, es un obstáculo que a veces cuesta digerir. Y está aquí. Dice, trataba de juntarse con los discípulos en Jerusalén, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera discípulo. Ay, el obstáculo tercero, el obstáculo del pasado. El obstáculo del pasado. Esto puede obstaculizar también la misión. Saulo se dirigió al sur, a la ciudad donde la gente lo odiaría más que en Damasco. Se dirigió a Jerusalén. Imaginamos, cayó por una canasta, llegó al piso, salió y llega a Jerusalén. Ya en Jerusalén intenta acercarse a los cristianos, pero ¿qué pasa? Todos le temen. Hay que pensar que cuando Pablo llegó a Jerusalén, posiblemente era una persona sin amigos. Sus auténticos compañeros judíos no querían nada con él. ¿Por qué? Para los que eran judíos, él había abandonado la fe judía. Pero por otra parte, los cristianos no querían nada con él, porque no estaban seguros de que hubiese abandonado la fe judía. Entonces, ni con los judíos, no, este es un traidor,
ni con los cristianos. Y si no se ha convertido, cuando llegó a Jerusalén, los discípulos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo, dice el versículo 26. Quizá pensaban que su llamada conversión había sido inclusive un ingenioso truco para ganar la confianza de ellos y así poder localizar a cada cristiano de Jerusalén y llevarlos a la prisión. ¿Por qué no pensar eso? Lo extraordinario fue que uno se atrevió a creerle plenamente y emprendió el camino de la reconciliación con toda la iglesia. Este se llama Bernabé. Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo, lo presentó a los apóstoles, le contó cómo Saulo había visto al Señor por el camino, el cual le había hablado, cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, dice el versículo 27. La pregunta que aquí uno podría hacer es, ¿cómo es que sabía tanto Bernabé de Saulo? ¿Cómo supo tantas cosas de Saulo este hombre Bernabé? Algunos conjeturan que Bernabé conocía a Saulo antes que fueran cristianos. Recordemos que Bernabé también es cristiano. También pudo haber conocido a Saulo antes, en Jerusalén. Algunos piensan que Bernabé viajó a Damasco y allí supo de Saulo. Pero vean que los cristianos de Damasco pusieron en juego su vida liberando a Pablo. Ahora, Bernabé pone en juego su vida y su reputación y su credibilidad al defender a Saulo. Porque en este tiempo, Pablo no había hecho ningún viaje misionero. No había escrito ninguna de sus cartas. ¿Se imaginan ustedes lo que hubiera pasado si Bernabé no aparece en Jerusalén? Posiblemente hubiéramos perdido a Pablo. Tenemos que ser agradecidos de que fuera capaz de convencer a los apóstoles, de que los apóstoles fueran capaces de creer y convencer al resto de los cristianos en Jerusalén. Pedro invitó a Saulo a quedarse en su casa mientras estaba en la ciudad, según Gálatas 1:18. Y por eso dice, en el versículo 28-29, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, hablaba con parresía. Entonces, vean qué bonito lo que pasó aquí en Jerusalén. La noticia rápidamente se expandió a todas las iglesias del área diciendo que, dice Gálatas 1:23, diciendo que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, ¿cómo logró Saulo vencer el obstáculo del pasado? Con paciencia. Paciencia. Tuvo paciencia y a su tiempo Dios envió a Bernabé. Tuvo paciencia y poco a poco los apóstoles lo fueron conociendo. Tuvo paciencia y poco a poco ya podía salir con toda tranquilidad por la ciudad y comenzar a predicar el evangelio. Claro que Saulo entendía por qué los cristianos desconfiaban de él. Sabía que la confianza, una vez que se pierde, cuesta recuperarla. Pero no permitió que el rechazo lo disuadiera de su propósito y fue aceptado. Se insiste en que su predicación se caracteriza por la parresía. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso? Ahora Pablo, ya aceptado por todos, con mayor libertad, habla con parresía, que define el estilo del anuncio de la buena noticia propio de los apóstoles. Eso es importante. Pablo también tiene ahora la autoridad apostólica. Ahora bien, vean que este obstáculo, ¿quién de nosotros no tiene un pasado que cargar? Bueno, algunos no tienen, pero hay pasados que cargar.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser paciente con los hermanos. Ser paciente. El autor de la carta a los Efesios 4, 1, 2 dice, se supone que es Pablo, pero no es Pablo, dice, yo pues les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Paciencia. Dios sabrá buscar las personas idóneas para que puedas hablar después con parresía. El Papa dice en Evangelii Gaudium 108, dice un texto muy bonito también, dice, cada vez que intentamos leer en la realidad actual los signos de los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos son la esperanza de los pueblos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia, que invita a no repetir tontamente los mismos errores del pasado. Paciencia. Sigue el Papa. Los jóvenes nos ayudan a despertar y a acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro de manera que no nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual. Qué bonito. Pero vean que con paciencia, con paciencia. Vamos al cuarto obstáculo. Vamos al cuarto obstáculo. Vamos a poner aquí uno más. Y el cuarto obstáculo lo vamos a tomar de Hechos 9, aquí quedamos en el 28, o sea, 29 y 30. Vamos a leer el texto, a ver si adivinamos cuál sería el obstáculo. Pero ya Pablo está en Jerusalén, la cosa se mejoró, ahora habla con parresía, hablaba y discutía también con los helenistas que se propusieron matarlo otra vez. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Ay, por Dios. ¿Cuál será este obstáculo ahora? Ay. Hablaba y discutía también con los helenistas que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿Cuál obstáculo será este? Vamos a llamarle el obstáculo de la obstinación. El obstáculo de la obstinación, le vamos a llamar a este obstáculo. Bueno, mientras Saulo predicaba en Jerusalén, uno de los primeros lugares a los que se dirigió fue a las sinagogas de los griegos. Recuerden que había sinagogas de los judíos, sinagogas de los griegos, donde Esteban había predicado. Tal vez porque tenía asuntos inconclusos. Y dice, y hablaba con parresía en el nombre del Señor y discutía con los griegos. Aquí la palabra esta, disputaba, se encuentra solo en Hechos 6, 9 y 9, 29. Y se quiere decir que era algo serio, porque en Hechos 6, 9 se refiere a la disputa de Esteban con los judíos, que fue intensa y que lo llevó a la muerte. Ahora la disputa de Pablo con los judíos helenistas, y también quieren matarlo. Saulo regresó tal vez a terminar el trabajo que Esteban había comenzado. Una sinagoga griega era el lugar más peligroso en el que Saulo podía estar. Recordemos que cuando mataron a Esteban, Saulo estaba allí y aprobaba aquel martirio. Cuando los judíos griegos
fueron incapaces de responderle a Esteban, le odiaron y le dieron muerte. Su odio en contra de Saulo era aún más feroz, porque en las mentes de estos judíos, Saulo era un renegado, un traidor. Había desertado de la fe judía, había abandonado la tradición judía. Por lo tanto, no sorprende decir que procuraban matarle. Por primera y última vez, Saulo discutía con el Señor. Saulo discute. Y Pablo posiblemente, y así está, así lo de alguna forma Saulo lo manifiesta después. Señor, yo creo que los puedo convencer. Y si no lo logro, estaré listo para morir como Esteban murió. Y el Señor le contestó, yo no estoy listo para que mueras, porque tu destino es predicar a los gentiles y todavía está por delante, no puedes hacerlo más aquí. Así que deja la ciudad y vete pronto. Saulo dejó de discutir y obedeció. ¿Cómo es que se vence el obstáculo de la obstinación? Con la sumisión. Aunque esta palabra no está de moda y no le gusta a nadie. Si no, pregunten a los religiosos. La palabra no es de las más agradables, pero es la palabra. Esto es importante. Sumisión es también es escuchar. Uno solamente se somete a alguien que ha escuchado. Piensen que uno de los consejos más sólidos, tal vez, que podamos darle a los nuevos cristianos es: aprenda a confiar en el Señor. Bájese de su sabiduría. Pero permítame decirlo, disculpen que sea tan sarcástico. Este mensaje, este consejo, no deberíamos dárselo más a los más viejos. Aprenda a confiar en el Señor. Bájese de su sabiduría. Esos que creen que están por encima de todos los demás. Si Dios le pide que haga algo, lo hará por medio de su palabra. Él está en lo correcto, ya sea que usted lo comprenda o no, ya sea que la razón le diga que sí o no. Aprenda a obedecer sin cuestionar. Déjese tranquilizar con la seguridad de que Dios lo bendecirá. Y Saulo tiene que, otra vez, hacer caso. No, necesito que salgas de aquí. Y se va. El Papa Francisco, el número 35, dice: una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos, sin excepciones ni exclusiones, ¡ay, qué belleza! El anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica sin perder por ello profundidad y verdad. Y así se vuelve más contundente y radiante. Qué manera de decirlo. A veces queremos imponer. No, es que así es. Que así dice la iglesia. No, váyase para otro lado. Váyase para otro lado. Lo necesito en otro lado. Bueno,
vamos al versículo 30. Otro obstáculo más. Lo tenemos 4, ya vemos 4. No, voy a dejar ese ahí. Vamos con el quinto. Creo que ya, sí, este es el último, me parece. 9:30. Aunque ya lo había puesto aquí, pero 9:30. Al enterarse, los hermanos lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Ay, ay, ay. Este Pablo. Le había tomado posiblemente 3 años en Damasco y en Arabia, y al volver ve a la gente tan enojada con él como para querer matarlo. Solo le tomó 2 semanas en Jerusalén, según Gálatas 1:18. Y una vez más, la trama fue descubierta. Y una vez más, Saulo tuvo amigos cristianos que lo rescataron. Ya vimos los de Damasco, ya vimos a Bernabé y ahora estos otros. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Cesarea era el principal puerto marítimo de Palestina, unas 70 millas al noroeste, unos 112 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Recordemos que Tarso era la ciudad natal de Saulo. Hechos 22, 17, 21. Hechos 22, 17, 21. Nos brinda un detalle acerca de la salida de Jerusalén, el cual no se menciona en Hechos 9:33. Allí Pablo señala que cuando los judíos helenistas querían matarlo, si hubiera dependido de él, hubiera permanecido en Jerusalén. Recuerden la obstinación. Dice, Hechos 22, 17, 21, dice, esto es una belleza. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto es lo que le decía hace un rato. Por eso Pablo tiene que obedecer. Es el mismo Dios, Jesús, que le está hablando, según el testimonio de Hechos 22, 17, 21. Cuando Saulo llegó a Tarso, debió sentirse frustrado. No le pusimos nombre, ¿verdad? La frustración, quinta. La frustración. ¿Cómo vencer la frustración? Imagínense, Pablo ahora llega a Tarso, su ciudad natal. Le fue mal en Damasco, le fue mal en Jerusalén. Ahora quería predicarles a sus antiguos amigos en Jerusalén, pero el Señor le dijo, sal de la ciudad. Quería trabajar en el lugar de los acontecimientos importantes, pero los hermanos lo habían enviado a casa, a Tarso. A veces nos sentimos frustrados. ¿Verdad? Es que lo mandaron para la casa. Si lo entienden así. Y es el mismo Señor Jesús que dice, vete para la casa. Esto tiene que haber sido terrible. Porque tenemos sueños y planes que no se realizan. Y ¿saben lo que hizo? No renunció. Venció el obstáculo de la frustración permaneciendo fiel.
No, Saulo dijo, me mandan para la casa, pero no me quedo ahí. Dice, voy a estar allí. Y permaneció allí posiblemente 7 años en Tarso. Pero estos 7 años, si fueron esos, fue parte del plan del Señor para prepararlo para su gran actividad misionera de anunciar el evangelio a los gentiles. En Tarso tuvo su primera oportunidad de hacer partícipe del evangelio a su familia, a sus amigos, aunque posiblemente no convirtió a todos, pero pudo comunicar a los más allegados su fe que recién había recibido. Tuvo la oportunidad también de aguzar su habilidad para establecer iglesias. Después de salir de Jerusalén, fue a las regiones de Siria y de Cilicia, según Gálatas 1:21. Más adelante, cuando Pablo y Silas inician su segundo viaje misionero, recorren Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Posiblemente nacieron durante su estadía en Tarso. Bueno, Saulo aprendió a tener paciencia en Tarso. Ya habíamos hablado de la paciencia en algún momento, aquí está. Todas se relacionan. En el camino a Damasco, el Señor le había dicho que llevaría el evangelio a los gentiles. 3 años después, en Jerusalén, le retiraba el desafío, pero 7 años después, Saulo predicará al primer gentil y tendrá que aprender, habiendo aprendido a esperar. Saulo aprendió a soportar el sufrimiento en Tarso. Más tarde escribirá acerca de que a menudo encarcelado, 5 palizas de los judíos, 3 de los romanos, 3 naufragios. Eventos que posiblemente no rescatan todo lo que le pasó. Y todo esto lo aprendió con paciencia. Saulo va a reaparecer, aquí estamos en el capítulo 9. Saulo va a reaparecer en el capítulo 11 del libro de los Hechos como un cristiano maduro, experto en la cruz, preparado para la tarea que le encomienda el Señor. Saulo quería quedarse en Jerusalén, pero el Señor le dijo que no, que fuera para Tarso, a su casa. Y el Señor tenía razón. Y es que, mis queridos, cuando los discípulos se sienten frustrados, deben hacer implícita su confianza en el Padre Celestial, acercarse más que nunca a Él, permitiéndole que hable por mediación de su palabra, hacer oración, a aprender a elevar las manos a Él, su pensamiento y su corazón. Así se aprende, permaneciendo fiel, aunque esperando. El Papa dice, y vamos a terminar, en la Evangelii Gaudium 223, si no me equivoco, dice, este principio, o sea, superar el espacio, permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas, o los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y límite, otorgando prioridad al tiempo. Uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad sociopolítica consiste, dice el Papa, en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Qué bonito eso. Los tiempos de los procesos. Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación. Es cristalizar los procesos y pretender detenerlos, mientras que darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin cambios de retorno. Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad,
e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán hasta que fructifiquen importantes acontecimientos históricos. Y termina diciendo, nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. Vea qué texto precioso que nos está animando. Bueno, vamos a ir al versículo 31, lo voy a poner aquí, es el último ya, así que tranquilos. Pues sería detenerme mucho más en los detalles, pero es que tenemos muy poco. Versículo 31, entonces 9:31. La conclusión es, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Es un sumario, los sumarios típicos de Lucas, que subrayan las características de la iglesia. Estaba en paz, se consolidaba, permanecía fiel al Señor y se extendía. ¿Se imaginan a Pablo en Jerusalén? Hubiera habido un montón de conflictos. O en Damasco, conflictos. ¿No? Para que hubiera paz tenía que irse para Tarso. Pero se enfatiza la razón teológica del desarrollo de la iglesia. Estaba impulsada por el Espíritu Santo. Ay, es que esto es una belleza. Ay, Dios mío. Aquí yo desearía detenerme sin parar. Miren, cuando somos nosotros los que llevamos la iglesia, pasan ese montón de cosas que hemos visto en estos versículos. Vean, cuando está impulsada por el Espíritu Santo, que dice cómo está la iglesia, ¿cómo está? Gozaba de paz, se construía y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba. A veces hay que mandar a algunos para la casa para que el Espíritu Santo pueda hacer algo. Ay, es que ese versículo 31 son los sumarios de Lucas, los sumarios de Lucas. El resultado le había dicho a los apóstoles, recibirán en Hechos 1:8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, lo que estamos desarrollando en todos estos encuentros. La iglesia se extendió en Jerusalén y en Judea, alcanzó a Samaria, pero aún falta la expansión hasta los confines del orbe. Y para que llegue eso, tenemos que llegar al capítulo que dijimos 11. Sí, ya tenemos Judea, Samaria, faltan los confines de la tierra. Pero para que esto pase, Pablo tiene que irse 7 años para Tarso. Luego reaparecerá, y ahora sí, hasta los confines de la tierra, cuando el Espíritu Santo lo diga, no cuando Pablo lo diga. Saulo no halló fácil la vida cristiana, pero tampoco le fue imposible. Ya hemos visto 5 obstáculos en este texto. Se dio cuenta de que podía superar cualquier obstáculo con la ayuda del Señor. El capítulo 9 cierra con uno de los reportes de progreso que Lucas escribe. Las palabras de Lucas se refieren a la iglesia como un todo, pero está compuesta de personas como usted, como yo, que debemos superar los obstáculos y desafíos que encuentra o enfrenta la misión. Bien, mis queridos, voy a dejarlo hasta aquí. Espero que hayan quedado muchas cosas que ustedes digan, bueno, yo quiero conocer ese texto. ¿Dónde estaba ese texto que no lo habíamos visto? Dirá alguno. ¿Por qué no había visto esto antes? Ahí están. Bien, hermana, vamos a hacer grupos, a trabajar en grupos. Creo que habrán, bueno, no sé si de momento, dejemos unos 5 minutos, solo 5, por si hay alguna pregunta, alguna cosa allí respecto al texto. No vayamos a hacer preguntas raras, sino preguntas en relación con el texto, como que sirvan para aclarar alguna cosa que haya quedado ahí medio. A ver, si hay alguno, de una vez, es el momento para que pregunten. El nombre Pregunta del último obstáculo. Le habíamos puesto, recuerdan que dijimos la frustración. Ahí está, esa pregunta. ¿Alguna otra cosa? Pues no, vamos a trabajar en grupos, hagan los grupos, ya están listos, hermano. Sí, muy bien. Ahora Natalia
que está colaborando junto con nosotros esta noche, pues estará entonces distribuyendo los diversos grupos. Natalia, tienes la palabra para si nos vas a dar algún detalle, alguna explicación, por si acaso alguna de las personas no puede entrar a los grupos. Sí es importante que cuando vayamos a nuestros grupos, escojamos un secretario o una secretaria, ¿verdad? Y que envíen sus aportaciones luego al Gmail de cam6puertorico@gmail.com. Yo lo voy a escribir ahorita en el chat para que lo tengan, ¿bien? Escoger a un secretario o secretaria y enviar sus aportes a cam6puertorico@gmail.com. Natalia, tienes la palabra. Buenas noches. Pues se va a estar realizando ¿verdad? Los grupos de manera aleatoria. Así que ustedes, a medida que les aparezca en su pantalla, que han sido asignados al grupo número 3, número 4, independientemente, pues debe darle a aceptar para que pueda entonces ingresar a alguno de estos grupos. Cualquier duda, pues pueden también en los grupos levantar la manita o preguntar y podemos ingresar. Así que nada, que tengan buena reflexión. Los comparto ahora a los grupos. Ya estamos regresando nuevamente, ¿verdad? De nuestro compartir muy rico. Ojalá en cada uno de sus grupos también se haya dado este dinamismo hermoso de poder compartir lo que el padre William a esta noche desde estos 5 obstáculos nos ha presentado desde este capítulo 9, versículo 19 al 31 de los Hechos de los Apóstoles. Así que volvemos a la sala. Las secretarias o los secretarios de cada grupo, por favor, deben hacernos llegar a través del correo electrónico cam6puertorico@gmail.com las aportaciones de cada grupo. Lo voy a postear nuevamente en el chat para que puedan hacerlo. Voy a colocar el correo electrónico para que entonces así podamos todos y todas compartir esas ricas aportaciones y experiencias que vivieron a la luz de lo que hoy el padre William nos ha presentado en este encuentro número 10. Padre William. Pues no, ahorita sería tal vez que veamos algunos aportes, algunos que nos compartan algunos, tal vez sería mejor. Sí, padre. ¿Dónde anduvo la reflexión? ¿Qué les pareció? ¿Qué sugerencias han dado? Ahí tenemos a, bueno, Miriam. Miriam. Podemos levantar la mano, ¿verdad? Y poder compartir. Miriam, abra el micrófono, Miriam de Argentina, para que entonces nos comparta. En lo que... Ahí está, ya, okay. ya. Sí. Buenas noches. Buenas noches. En el grupo que estuve yo, éramos de Venezuela, Puerto Rico y Costa Rica y Argentina. No logramos ver todas las preguntas porque nos detuvimos mucho en las primeras, donde hablamos sobre el testimonio personal y de la iglesia. Dijimos que es primordial este testimonio personal para superar los obstáculos, porque es el Espíritu Santo quien nos guía y con sus dones y frutos podemos vencer los obstáculos. Así, en la iglesia podemos dar testimonio que es fundamental para todos. También nos detuvimos en una cita bíblica de Gálatas 5:23,
donde decíamos que el Espíritu Santo es el centro de la vida de cada uno y se puede superar todos los obstáculos porque Él da fuerza y libertad para anunciar el querigma. También dijimos que las dificultades en América, especialmente Centroamérica, es como vivir la fe ante estos obstáculos que se nos presentan hoy. Y la labor misionera es impulsada por el Espíritu Santo, que a pesar de la situación americana, es quien da ese motor, esa fuerza a la iglesia para que tenga apertura hacia los más débiles y sufrientes. Hasta ahí llegamos, padre. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir aquí están Miriam y Marcelo, también de Argentina. Marilyn y Marcelo pueden abrir su micrófono. Para poder compartir. A ver si le podemos ayudar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahora. Ahí está. Ahora sí. Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Bueno, nosotros estábamos con Marilyn en el grupo 5. Participamos una hermana de Brasil y había gente de Bolivia, de Costa Rica y de Puerto Rico. Bueno, a lo que nosotros llegamos, que bueno, hoy en día tenemos un obstáculo muy grande que es la falta de fe, en la familia principalmente, que no transmite, desde la familia no se transmiten los valores y la enseñanza de la fe, que se le permite a los jóvenes hoy en el futuro elegir qué quieren hacer. Y un desafío muy grande que tenemos, a pesar de, bueno, que en uno de los puntos dice que la palabra de Dios, la buena nueva es siempre la misma, es cómo llegar a nuestros hermanos que no la conocen. Y bueno, es yendo hacia ellos. Y como decía la hermana, que el Papa Francisco dice que ya hoy en día la iglesia se ve no en multitudes, sino en pequeñas comunidades. Y que de ahí debemos resurgir e ir a las periferias donde está la mayor riqueza de Dios. Bueno, se han planteado varios casos donde llegamos a la misma conclusión, que nos recibimos más de lo que damos cuando vamos a realizar algún servicio a los demás. Y bueno, hemos charlado de distintas cosas que tenemos que compartir y que llevar la palabra a muchas comunidades. Y bueno, como conclusión del tema, que debemos tener la paciencia de Saulo y la perseverancia para vencer la persecución y descubrir la riqueza del reino de Dios. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Vamos ahora con la hermana. Vamos a ayudarle. Hermana Daisy. Brenda. Muy bien, ya. Bueno, el grupo número 7 en el que estuvimos Rita, Gilbert Zúñiga, Viviana Luna, Carmenza Costa y una servidora. Pusimos que el testimonio personal y eclesial que ocupa el primer lugar, porque si no se vive, no se convence. Y tener siempre vivo el ánimo, dejarnos invadir del Espíritu Santo, que suponemos que, no es que suponemos, es que es verdad que eso fue lo que hizo Pablo, ¿verdad? Lo que dejarse invadir del Espíritu para poder soportar tremendas cosas, como ya lo vimos en la explicación del Padre. Eso fue con respecto a la primera pregunta. Después, en la segunda, uno de los desafíos es la distorsión que hay
en el manejo de las redes sociales. ¿Cómo se quiere una persecución también a la iglesia, al Papa, cuando se distorsionan sus mensajes? ¿Verdad que bueno, ahí se ve claro quiénes son los que están en contra de lo que él, de los mensajes de él y de la iglesia? Un signo con respecto a ese desafío, vimos que sigue siendo la cruz, esa cruz salvadora que trajo, pues, y que lo estamos viviendo en este momento de Pascua, que trajo la salvación, que trajo la alegría, la paz. Y otro desafío fue señalamos la persecución, sobre todo a nivel de América, de Centroamérica y sobre todo del pueblo nicaragüense, ¿verdad? Que lo estamos viviendo. Y uno de los signos anotamos con respecto a eso, sería la perseverancia. Con que ellos también, el pueblo hermano, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, pues ellos tratan de vivir su fe a como pueden, con perseverancia, y no les importa lo que puedan, las consecuencias que pueda traerles eso. Pero sabemos que en muchos lugares, pues, se celebró algo de esta Semana Mayor. Eso fue. Muchas gracias. Muy bien, hermana. Gracias. Glenda. Buenas noches, hermanos. Estuvimos la hermana Hanna de Kenia, pero que está trabajando ahorita en Argentina, Ana de Costa Rica, Elizabeth de Nicaragua, Norma de Puerto Rico, María Elena también de Costa Rica y mi persona de Honduras. En la primera pregunta nosotros decíamos que el testimonio es importante y que debe de haber coherencia entre lo que decimos y hacemos, ¿verdad? Y que esa coherencia va a ayudar no solamente a que seamos personas que anunciemos la palabra de Dios, sino que vamos a ayudar a que otras personas se sientan comprometidas, arrastrar a otras para que también puedan llevar la palabra a otras personas. Dentro de los obstáculos, ¿verdad? Nosotros hablábamos de la secularización, también como muchos de los cristianos, ¿verdad? Que nos llamamos cristianos, aceptamos algunas fiestas paganas como Halloween, aceptamos otras situaciones o como el aborto, ¿verdad? Y hablábamos también de cómo poder ir ayudando, ¿verdad? A los padres de familia a que ellos mismos, ¿verdad? La falta de fe, poder irlos ayudando a inculcar esa fe tanto en los niños como en los jóvenes. Y que también a nivel de la iglesia, ¿verdad? Cómo se critica mucho al Papa, ¿verdad? Y cómo nosotros como cristianos estamos llamados a defender esa parte. Y decíamos también que hay que hacer un gran trabajo, ¿verdad? En ese sentido, para que podamos, para que la iglesia se vaya manifestando y vaya creciendo, pues hay que motivar mucho en cuestiones de la fe. Y bueno, habíamos que ser personas más orantes, ¿verdad? Dar esa formación también, aprovechar todos esos espacios de formación. Nos quedamos hasta ahí, solo pudimos hablar de dos de las preguntas. Bien, muy bien. Vamos con Gretel, que tiene la mano levantada. Gretel. A ver, Gretel, si está por ahí. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, ahora sí. Un saludo a todos desde Costa Rica. Disculpen que no encienda la cámara, pero si la enciendo me saca la red, porque no tengo buena señal en este momento. Les comparto que estuvimos en el grupo 6, Olga Díaz de Ciudad de México, Bernarda García de Alajuela, Costa Rica, José Cruz de Ecuador,
por el lado de la Amazonia, muy ilustrativo, y mi persona de Cartago. Me voy a referir a los puntos diferenciales que encontramos, porque en mucho tuvimos coincidencia con lo que los compañeros aportaron. En cuanto al testimonio y la importancia de él, también hicimos énfasis en que en este mundo tan comunicado, entre comillas, tan lleno de información a mano, el testimonio pasa a ser fundamental, porque ya la gente recibe tanta información, está tan bombardeada que ya no quiere tanto el parecer, sino el ser. Ya estamos llegando otra vez a que la gente quiere esa esencia, encontrar esa esencia, y es lo que busca como testimonio. En cuanto a los desafíos, obviamente todos los desafíos de estas periferias geográficas, socioculturales, políticas, que nos están afectando a toda nuestra América Latina, pero también hicimos mucho énfasis en los desafíos históricos y normales de adentro, ¿verdad? Que son el terreno de misión olvidado que tenemos, y es cómo trabajamos nosotros nuestra cristificación personal para poder volver al testimonio necesario. O sea, si yo no cambio desde adentro, si yo no voy venciendo mis obstáculos internos, si yo no llego a esa comunicación con el Espíritu Santo para identificar mis zonas oscuras e irlas cambiando por la luz de Cristo, no puedo llevar ese mensaje evangélico a los demás. Y ese es un reto que a veces nos da mucho miedo, es una responsabilidad porque es un acto volutivo que me tiene que llevar a mí al compromiso de cambio, y que muchas veces lo olvidamos porque nos vamos solo a la acción externa y no a ese crecimiento espiritual interno que nos ayuda en el testimonio. Y hablamos a nivel de retos que tenemos como misión, la pastoral de la escucha. Esto va muy ligado con el proceso sinodal que el Papa Francisco nos marcó, y la importancia del acercamiento al otro con una escucha activa, guiada por el Espíritu Santo y tratando de identificar aquellas semillas del verbo y lo que el Espíritu Santo me quiere decir al otro. Y que en este momento, también lo dijeron otros compañeros, debemos trabajar mucho en aprovechar estos pequeños grupos, ya no tanto las masas, sino estos pequeños grupos que nos dejó la pandemia, donde tenemos que ir trabajando individualmente, con una escucha activa y con una escucha cercana, para poder llevar el testimonio evangélico y la buena nueva de acuerdo a las necesidades particulares que cada uno de estos grupos tiene. Y hasta ahí llegó nuestra reflexión. Muchísimas gracias. Bueno, no veo ninguna mano levantada más por ahí. Espero que haya sido pues, un texto, como vieron, es un texto muy bonito, muy interesante. Nos ayuda a descubrir precisamente que así es la vida, o sea, no es diferente. La vida cristiana tiene sus obstáculos, tiene sus desafíos, pero vemos que el que está bien cimentado sobre Jesucristo, quien ha tenido un encuentro personal y comunitario, como Pablo lo tuvo con Cristo, pues encuentra no solo el respaldo de la comunidad, los de Damasco, los de Jerusalén, los de Tarso, en fin, los de cada lugar que fueron rescatándolo, pero también los enemigos, los desafiantes en cada uno de los lugares, el peligro, siempre de muerte, pero se logró en todos los casos salir adelante, y la obra de Lucas, que se propuso evangelizar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que en este momento todavía está allí, comienza el despliegue. Ahora, cuando Saulo tendrá la oportunidad de repensar sus cosas, de obedecer a Jesús y de disponerse a este gran desafío de llevar la tercera etapa hasta los confines de la tierra. Como ven, no es tan fácil. No es fácil decir que me voy de misión. Es que decir me voy de misión se dice tan fácil, pero no es así. O sea, no es que es simplemente de llegar a hacer tonterías y creer que todo lo que hago es correcto. No, es que no todo lo que hago coincide con lo que Dios quiere que se haga. Coincide con la paciencia de Dios, con la paciencia y el plan salvífico de Él, que a veces es más lento de lo que quisiéramos, pero mucho más efectivo de lo que nosotros planeamos. Bien, ojalá que podamos seguir creciendo en estos encuentros.
ojalá que también los motiváramos. Hacemos un esfuerzo grandísimo desde muchos ámbitos en nuestra América Latina, pero siento que está faltando un poco de más motivación a los grupos y personas para que verdaderamente la participación sea mucho más fuerte, más activa, y creo que tenemos que también tener cuidado, porque si no, hacemos un itinerario que cada vez se reduce a un grupo más pequeño de personas, aunque no importa que sea solo una. Yo siempre, si hay una persona, hay misa, no hay problema. O está mi charla también. Pero sí, tenemos que fijarnos cómo estamos haciendo este elemento de motivar para que conozcamos mejor el itinerario que nos está llevando hacia el camp el próximo año. Bien, por ahora, démosle gracias a Dios porque nos reta, nos desafía y nos pone obstáculos, y que nos dé la capacidad de encontrar la forma de vencerlos y dejarnos ayudar por la comunidad, hasta obedeciendo, si es necesario, regresar a casa para tomarse el tiempo, repensar las cosas y prepararse para llegar a los confines de la tierra. Y que Él bendiga toda nuestra América que se prepara para este evento la continental o latinoamericano, y podamos hacerlo con todo el entusiasmo del Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si tiene la fecha por ahí, hermana, del próximo, que sería el 14 de junio, padre. El 14 de junio, efectivamente. 14 de junio tendremos el próximo encuentro. Bien, por ahora eso sería. No se les olvide, los que de verdad tomaron nota, manden el mensaje ahí al correo que la hermana nos ha puesto para que se vaya haciendo un poco de reflexión. Por mi parte, muchas gracias. Agradecemos, Padre William, nuevamente esta riqueza espiritual y este contenido tan rico y tan necesario para cada uno de nosotros en preparación al 6º Congreso Americano Misionero. También a cada uno de ustedes desde sus respectivos países hermanos, países cercanos, y que nos preparamos para encontrarnos en el 2024. Pero mientras esa fecha llega del Congreso Americano, pues seguimos viéndonos cada 2 meses, y el próximo encuentro será, como decíamos ahorita, el 14 de junio de este año. Así que gracias por estar con nosotros esta noche, y recordarles nuevamente enviar estos aportes tan ricos, porque son un material muy valioso para este trabajo que estamos haciendo, tanto la Comisión de Síntesis, Metodología y Teología, rumbo al Congreso Americano. Así que felices Pascuas de Resurrección para todos, y una feliz noche y un buen descanso. Será entonces hasta el mes de junio. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.